Hola a todos y bienvenidos. Bueno, aquí estamos cambiando unas plantitas de maceta, ahora que es el tiempo, antes de que empiece a apretar la primavera, que ya están... Esto es hierbabuena, se utiliza para dar el sabor característico ese mentolado al té, por ejemplo, entre otras cosas, para aromatizar comidas también. Huele muy bien, huele de maravilla. Vosotros no lo podéis oler, a ver, os lo acerco. No, no lo vais a oler. Bueno, pero ya os lo digo yo. Y además, el que tiene o ha tenido hierbabuena sabe lo bien que huele. Y aquí en la entrada, pues oye, coloco unos cuantos maceteritos, ya veis el tamaño que tiene. Está pidiendo trasplantarlo de maceta ya, porque le metí el año pasado 3 o 4 hijos o esquejes, llámalo como quieras, y bueno, pues este año ya se han puesto bien hermosos y puedo aprovechar y sacar de los que metí el año pasado, puedo sacar más hijos. O trasplantarlos de maceta y dejarlos que, bueno, aquí por ejemplo, ya se ve esta que está enraizada de aquí, puedo sacar perfectamente un hijo bien hermoso. Ha salido con tierra y todo y me sale uno bien hermoso. Y de estos otros que tengo aquí, el cepellón, lo que es el... Vamos a ver, pues me apaño, tengo aquí el macetero ya preparado para meterle uno en cada uno, que tengan ahí amplitud. Bueno, vamos a sacar este, que además se ha soltado solito, parece que lo está pidiendo. Vamos a sacarle un poquito de aquí. Le desenredamos, porque esto lo que tiene es que se enreda mucho. ¿Veis luego cómo echan muchos brotes? Bueno, pues le podemos quitar el largo, le dejamos los pequeños, que además tiene envergadura. No quiero romperlos. Y le vamos a quitar, ¿veis, no? ¿Qué tamaño tiene ya el largo? Pues incluso de este largo, de este tallo fuerte, le cortaríamos tal que así. Vamos a ver, tengo por aquí las tijeras. Le cortamos tal que así. Y así, si tienes polvo de enraizamiento o líquido de enraizamiento, que tengo yo por ahí, ahora os lo enseño, le mojáis un poquito en el líquido de enraizamiento y ayuda a echar raíces. Si no, así directamente, humedeciendo muy bien la tierra, mojándola muy bien, que esté barrosa, muy mojada, la apretáis alrededor, hacéis como una bolita, o en el mismo macetero lo encharcáis bien, le haces un agujerito con un lapicero, la pinchas unos 3-4 centímetros o 5, yo creo que 3-4 centímetros ya está bien, le aprietas bien alrededor, que tenga bien de agua, y a los 4 o 5 días ya verás cómo levanta cabeza y empieza a tirar. Hombre, alguna puede que se te seque, sobre todo si no utilizas polvo de enraizar o eso, pero bueno, oye, aquí tenemos muchas que podemos aprovechar. Yo voy a aprovechar esta. No vamos a estar mucho tiempo con las raíces fuera de... Aunque o iba a decir, no vamos a estar mucho tiempo con las raíces fuera del macetero, porque le da el aire y se puede secar. Pero esta planta es más bien durita. La hierbabuena no es, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? A lo mejor como un geranio o una cosa así. Aguanta bastante bien. Ya te digo, o ya os digo, que incluso echa raíz sin utilizar el polvo enraizador o el líquido de enraizamiento, o sea que es dura, muy dura. Bueno, pues aquí tengo el líquido de enraizamiento. No me gusta mucho hacer publicidad de las marcas, pero bueno, pues en este caso voy a hacer una pequeña excepción. Este le tenía para otra cosa, pero bueno, como sirve para todo un poco, está bien cerrado, el Clonex, y sirve para, como se puede ver en la fotografía, creo que se puede ver, para ayudar a las plantas a enraizar, a echar raíces. Lo que no se hace a la hora de utilizar el líquido este es abrir el botecito y cogemos la planta y la metemos aquí, el tallito que queremos que eche raíces, le metemos aquí en el bote, porque si tiene algún tipo de enfermedad, lo pasamos al líquido, y luego cada esqueje de estas plantas o de otras que queramos esquejar
poniéndole líquido de enraizamiento para ayudarle a echar raíces, pues lo que hacemos es, si contaminamos todo el bote, vamos a contaminar todas las plantas. Así que yo creo que mejor sería, echamos un poquito de líquido en una cucharilla de café, por ejemplo, y si puede ser de esas de plástico desechables o reciclables, mejor que la que remueves tú tu café, pues mejor. Y si no, pues oye, con papel aluminio puedes hacer un pequeño envase o en un taponcito de estos mismos, de los que tengo aquí. Taponcito de estos de botella de refresco, cualquier recipiente pequeñito. Echas ahí, yo qué sé, lo que calcules que vayas a necesitar, en vez de contaminar todo el bote. Bueno, pues yo dejo el botecito aquí, sigo... Bueno, ¿veis? ¿Veis? O no lo podéis ver si no os lo enseño. Tengo aquí la maceta que hemos dicho antes, tengo aquí, vamos a ver si se puede apreciar, los que metí el año pasado. Aquí metí uno, a ver si quito yo la mano y se puede ver. Aquí metí uno y ha echado 4 o 5. Aquí metí otro y ha echado uno muy fuerte con varios hijos. Y aquí detrás veo otros dos que podemos dividir. Yo ya tengo uno dividido, por ejemplo, vamos a ver si le puedo sacar sin que se me destroce mucho el cepellón. Vamos a ver si le puedo sacar sin que se me destroce mucho. Le tenía ya cortado, tengo que decir, saco el cepellón entero y con una tijera o un cuchillito podría cortar sin mal miramientos. Bueno, veis, ¿no? Como ha salido uno con su cepellón de tierra, alguna raicita por ahí aérea, pero vamos, que ahora la vamos a enterrar rápidamente. Bueno, pues quito este de aquí, le vamos a dejar un poquito apartado y aprovechando el macetero nuevo, vamos a echar aquí un poquito más de tierra. Tiene buen tamaño estos maceteros y yo creo que varios años nos va a durar ahí la planta, con este tamaño de macetero. Luego cada año pues le hacemos una poda de mantenimiento, quitándole ramas o esquejes que le hayan salido, ramificaciones que le hayan salido, que sean ya viejas del año o años anteriores, o que estén ya muy ramificadas, pues se las quitamos y le vamos dejando las más nuevas para que se vaya regenerando cada año. Y así de esa manera pues tendremos cada año unas plantas sanas y hermosas. Y oye, a mí por lo menos me gusta tener en la entrada, pues luego lo mueve un poquito el aire y es muy agradable entrar en casa ahí oliendo a menta. Incluso si estás aquí sentado que hace buen día de solete, es agradable. Bueno, pues esta ya la tenemos, ya habéis visto el proceso mientras estoy hablando, ya habéis visto el proceso, que es bien sencillo. Si nos queda alguna raíz por ahí por fuera, se la enterramos. De cualquier manera, repito, esta planta es muy dura. Esta planta es muy dura, no tiene ningún problema para enraizar. Bueno, voy a por un poquito de agua, un riego y listo. Vale, pues un poquito de agua. Vale, y listo. Ya tenemos una preparada. Esta nos va a aguantar aquí una buena temporada. Nos va a aguantar una buena temporada porque el tamaño del macetero que le hemos puesto es considerable. Yo calculo que cuidándola un poquito de que no le falte agua, porque luego estas plantas, tengo que decir que la hierbabuena le gusta mucho el agua. Hombre, tampoco es que viva encharcada, pero sí con humedad. Humedad y luz del sol, no directa, pero sí que tenga mucha claridad. No es delicada, pero, oye, tampoco a nosotros nos gusta vivir en el desierto ni en la Patagonia, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto el proceso de una, yo creo que es más de lo mismo.
Pues yo voy a seguir haciendo unas pocas que tengo aquí y, oye, no os las voy a enseñar todas porque ya habéis visto el proceso. Podemos aprovechar ahora, a trasplantar si tenemos por ahí alguna macetita, antes de que sea más tarde, porque ya a partir de aquí se nos pasa un poquito el tiempo. No vamos a esperar a que estemos metidos ya, que esté la savia arriba y vayamos a estropear las plantas. Venga, pues espero que os haya servido y aprovechad, que ahora es el momento para luego tener en verano unas plantas bien hermosas. Venga, hasta luego. Bueno, pues si a alguien no le ha quedado claro o tiene algún tipo de duda, para dividir los hijos del cepellón es bien sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es sacarlo del el cepellón original, el principal, sacarlo del macetero, y aprovechamos, aquí hay un hijo, ¿no? Como si dijéramos, aquí hay uno y aquí hay otro, lo que metimos el año pasado que se han reproducido. Bueno, pues cogemos con la tijera simplemente, y dividimos por la mitad. La tijera, un cuchillo, los dividimos por la mitad y ya tenemos dos. Le repartimos las raíces, la mitad para cada uno, como si dijéramos. Y ya tenemos dos. Dos, yo he sacado otro anteriormente, tres. Incluso alguno más si quisiéramos. Pero bueno, yo creo que ya, con estos, más los que tengo de años anteriores, yo apañado ya. Porque luego esto genera muchos brotes, ramifica mucho y llena mucho. Con lo cual, con los que tengo, más estos nuevos que he hecho, listo. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, más estos dos, 9. Más que suficientes. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Espero que os haya servido. Ya sabéis que después de meterlo aquí en maceta, en la maceta nueva, lo único que tenemos que hacer es darle una pequeña regadita. Mantenerlo de vez en cuando, que no le falte claridad, no luz directa, y agua, humedad. Bueno, no faltándole agua y claridad, ¿ves? Ya tenemos así, le añadimos un poquito más de tierra, apretamos un poco hacia abajo, por alrededor, le añadimos un poquito más de tierra. Vale, listo. Un pequeño riego y otra. Una planta nueva que tenemos aquí. Esta se va a poner este año con ese pedazo de macetero que le he puesto, formidable. Bueno, pues ahora sí que sí. Venga, hasta luego.